Amigos, nuestros participantes, y ahora vamos con Ana Belén, ¿no? Que viene de la segunda parte de lo que es el tema del impuesto diferido. Bueno, un poco para poder ir en honor al tiempo, ¿no? Porque ya estamos un poquito pasados, solo para dejar un preámbulo, ¿no? Profundizando el cierre fiscal, es fundamental comprender los dos marcos normativos que acá en el Ecuador manejamos, ¿no? Lo que son las normas internacionales de información financiera y las normas tributarias ecuatorianas, ¿no? Como son la Ley de Régimen Tributario Interno junto con su reglamento, ¿no? Existen diferencias entre estas normas contables y tributarias, que son las que nos causan este impuesto diferido, ¿no? Y nos generan diferencias temporarias, ¿verdad? Entonces, las normas tributarias, bueno, las NIF que reflejan la realidad económica de una empresa y se basan en principios como presentación fiel de estados financieros, prudencia, materialidad. En cambio, la normativa tributaria persigue más establecer criterios para determinar la base imponible y garantizar una correcta recaudación de impuestos. Entonces, esta diferencia clave es la que refleja esta generación de impuestos diferidos que vamos a ver a continuación. Un poco voy a tocar el dato porque está dentro de la conciliación tributaria y vamos a ver un poquito sobre el tema de cada uno de los rubros de la conciliación tributaria, ¿no? Tenemos algunos ingresos no renta que he traído aquí, que son los principales, por decirlo así. El método de participación, el BPP, el ajuste BPP, que son ajustes derivados de inversiones en otras sociedades, que estos no se consideran como ingresos grabados. Es decir, solo se graban al momento de realizar la transacción efectiva, la venta o la disposición de este activo, como un derecho representativo de capital en estos casos. Tenemos también el tema de los activos biológicos, que las mediciones del cambio de valor razonable también generan este tema del ingreso, ese ingreso grabado hasta que se produzca la venta o la disposición del activo biológico. Estos ajustes pueden generar impuestos diferidos hasta su realización. Tenemos también el caso de las reversiones de las provisiones, las famosas reversiones de provisiones en el caso de jubilación patronal y desahucio, que esas provisiones aquí, solo para traerlas en mención, que las vamos a ver más adelante, me dice que cuando el ingreso fue grabado, es decir, si la provisión original fue deducible, es un ingreso grabado. Y si la provisión no fue deducible en su momento, porque recordar, y ya lo vamos a ver más adelante, que las leyes han venido cambiando, ¿no? A partir del 2019 y actualmente desde el 2022, tenemos que la jubilación patronal y lo que es beneficio, el desahucio, ¿no? La bonificación por desahucio, son no deducibles hasta el momento en el que se vaya a pagar, ¿no? Pero sin embargo hay que ir provisionando cada año. Entonces, cuando la provisión es no deducible, pues genera un ingreso no renta, ¿sí? Y es importante identificar esto porque esto de aquí nos ayuda como un rubro dentro de la conciliación tributaria, ¿no? Y debe estar estipulado. Vamos a ver un poco sobre el tema de la consideración de los gastos, en este caso, los gastos que se consideran deducibles, ¿sí? Para que un gasto se considere deducible, debe de cumplir estos siguientes requisitos que hemos acá resumido, ¿no? Esto está dentro de la ley y el reglamento. Es decir, tiene que tener una finalidad, debe estar relacionado con la generación o mantenimiento o mejora de ingresos grabados, que tenga un propósito para obtener o mantener estos ingresos grabados. Debe también tener un respaldo documental, es decir, sustentados en comprobantes de ventas autorizados. Debe de efectuarse una retención en las fuentes si corresponde, ¿no? En este caso. Y también, bueno, que correspondan dentro del registro del ejercicio fiscal, es decir, que se encuentren contabilizados dentro del periodo fiscal en el que yo estoy cerrando en el cierre financiero fiscal. Aparte de esto, otro requisito es la bancarización, que estos pagos deben estar sujetos a partir de $500, que eso fue una reforma que hubo también, que aplica durante el 2024, y tienen que contar con realidad económica, es decir, que debe ser un gasto real y comprobable dentro del giro del negocio. Es decir, si yo me dedico a la actividad de, no sé, de publicidad, entonces gastos de pronto relacionados con el tema de la publicidad, de conseguir clientes, no voy a poner gastos relacionados con un tema de una máquina de inventario, cosas así, no tengo que ver que sea la realidad económica de giro del negocio. Luego de esto, bueno, tenemos los siguientes gastos, que son los gastos, por decirlo, los principales gastos, ¿no?
Tenemos límites, los límites deducibles, que es muy importante al momento de considerar dentro de la conciliación tributaria, que están dentro del artículo 27 de deducciones adicionales, nos dice que todos los costos y gastos que sean necesarios causados en el ejercicio económico deben ser relacionados con la actividad comercial. Dentro de eso tenemos el gasto de viaje, que son los gastos que son necesarios para la generación de ingresos, ¿no? Y me da límites, y aquí es importante puntualizar dos temitas. Las sociedades existentes, el límite siempre fue del 3%, pero hubo un cambio que se introdujo a partir de la ley de, si mal no recuerdo, bueno, este cambio fue introducido dentro de la ley, se me fue el nombre, la generación de empleo, que fue en el registro oficial 475, si mal no recuerdo, que modifica la ley y el reglamento, la LORTI. Entonces, con respecto al tema de sociedades existentes, máximo el 3% del ingreso grabado, y para las sociedades nuevas no tiene límite durante los primeros 2 años de operación. Esto de aquí, como decía, fue introducido bajo el registro fiscal 475-2S, el 11 de enero del 2024. Eso fue un cambio hace poco, bueno, que aplica para ese 2024. El tema de gastos de gestión también, que deben de ser incurridos con relación también al giro de negocio relacionado con actividades de ventas y administrativos. Y nos dice que el límite máximo es hasta el 2% de estos gastos generales. Y estos de aquí están asociados con gastos, por ejemplo, como consultorías, capacitación, recursos administrativos, por ejemplo, atención a clientes, reuniones con empleados y accionistas. De ahí tenemos el famoso límite de gastos de publicidad, que también aumentó, que aplica desde el 2023 y en adelante, que es el máximo, el 20% total de los ingresos grabados, designados a actividades como promoción y publicidad de bienes y servicios. Es importante tener en cuenta esto porque a veces no hacemos la correcta clasificación de nuestros gastos y de pronto superamos. ¿Sí? Ana Belén, sí, yo quiero comentar ese tema, ¿no? Que pensando en la contabilidad, que la contabilidad tiene que tener la cuenta muy organizada y también un manual contable para saber exactamente qué es un gasto de viaje, qué es un gasto de gestión, gastos de publicidad, ¿no? Para evitar temas, porque aquí lo que se ve es que el gasto de publicidad es mucho más alto el límite, pero gastos de viaje o de gestión, los límites son menores. Y las compañías tienen que tener mucho cuidado con eso. Sí, nada más eso quería comentar. Sí, entonces aquí básicamente es como hacer una correcta clasificación, ¿no? del gasto, ¿no? Relacionado, porque en la ley sí me indica más o menos qué podría ser considerado como promoción y publicidad y gastos de gestión. Entonces aquí evito pasar ese límite, porque si yo paso estos límites, estos son diferencias permanentes. Algo que de pronto dejo claro es que existen 2 tipos de diferencias, ¿sí? Las diferencias y para impuestos que causan impuestos diferidos son las diferencias temporarias, pero diferencias existen 2, las permanentes y las temporarias. Las permanentes no originan impuestos diferidos y estarían relacionadas con estos límites, gastos de viaje, gastos de gestión, de publicidad. Es decir, si yo sobrepaso este límite, la parte que sobrepase va a ser no deducible y tengo que incluirlo como un gasto no deducible de diferencia permanente en mi conciliación tributaria. Hay otros gastos que también se consideran y que sí me causan diferencia temporaria y me generan un impuesto diferido, que les vamos a ver a continuación. El tema del inventario. Bueno, un poco resumiendo el tema del inventario, el inventario puede ser deducido fiscalmente en casos específicos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos documentales, como son, por ejemplo, en el caso de destrucción o donación de inventarios, solo es deducible si se dona a una entidad pública o una institución sin fines de lucro. Se requiere la declaración juramentada ante un notario o juez hasta el 31 de diciembre, firmado por el representante legal, el bodeguero, el contador y el representante de la entidad beneficiaria. Si existe una pérdida por robo o por delito, en caso de desaparición por delito, se debe presentar el acta y la denuncia dentro del ejercicio fiscal correspondiente. Y para temas de pérdidas por eventos fortuitos o de fuerza mayor, que a veces pasa, incluye daños por desastres naturales, accidentes, es deducible solo la parte no cubierta por el seguro.
¿sí? Y se requiere para esto un informe técnico de la pérdida. Es decir, yo no puedo estimar la pérdida de forma, listo, este es el valor que yo perdí, entonces esto lo registro como pérdida y esto va a ser deducible. No. El fisco me dice a mí, yo tengo que tener un informe técnico de un perito que me indique la pérdida y la documentación de esta pérdida. Este informe técnico debe estar conservada por 6 años en mi contabilidad. Eso es importante, porque puede ser que en alguna determinación tributaria me pidan información sobre este gasto que yo incluí dentro de mi conciliación como gasto deducible, por decirlo así. A ver. Otro tema importante aquí es el tema de la depreciación, que también hay, bueno, un poquito también para comentar algo sobre el tema de las pérdidas, bueno, las mermas en este caso, ¿no? Las mermas que son originadas a veces en compañías que son de retail, ¿no? Originadas de procesos de producción susceptibles a reducirse en cantidades o en volúmenes, estas deberán ser soportadas en informes técnicos, certificados o algún otro documento. Esta información debe contener la descripción, cuantificación de los hechos que provocaron las pérdidas. Y no se considera pérdida cuando la pérdida física se deba al accionar de terceros, es decir, por algún error involuntario, por decir, esto no causa, no es una merma, por decirlo así. Otro temita más es que, bueno, acá tampoco las pérdidas que no se consideran mermas deberán observarse en el tratamiento del inventario, de los faltantes de los inventarios, ¿no? Y bueno, solo para comentar, el SRI no ha establecido una resolución que emita los porcentajes de deducibilidad para el gasto de las mermas. Es decir, todavía no está 100% dado los lineamientos. Sí. Otro tema más es el tema de las depreciaciones, ¿sí? Son deducibles también. La depreciación de los activos fijos se realiza de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y a la técnica contable. Y para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes límites porcentajes, ¿no? En este caso los límites no han cambiado, los límites tributarios siguen siendo los mismos, 5% para inmuebles, excepto lo que es terrenos, 10% para instalaciones, 20% para vehículos y 33% para equipos de cómputo y software. Sí, esto no... Ahí, por ejemplo, el tema es la técnica contable, porque algunas personas todavía siguen confundidos pensando que maquinaria de equipo es 10 años y que vehículo es 5 años. Sin embargo, tienen que tener bien claro que son límites, pero lo que prevalece siempre es la técnica contable. Técnica contable. Sí, siempre y cuando sí, no esos límites. Sí, ok, de acuerdo. Sí, exactamente, ingeniero Fabián, como lo mencionaba. De hecho, con respecto al el tema de la técnica contable, ¿no? Ahí es que se introduce el tema del impuesto diferido, ¿sí? Ahí la norma me permite generar un impuesto diferido que ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, también, si los porcentajes son superiores a los calculados según la naturaleza de los bienes, porque básicamente el fisco me da un tope, es decir, hasta aquí deberías de llegar, pero no necesariamente la técnica contable me dice que yo deba de depreciar, por ejemplo, un edificio a 20 años. El edificio bajo un revalúo puede depreciarse por muchísimos años más. Entonces acá me dice que si son superiores a los calculados según la naturaleza de los bienes, vida útil, la técnica contable, se aplicarán estos últimos. Por ejemplo, las reglas especiales. Para los activos usados, se calcula la vida útil restante para depreciar su costo, asegurando que no sea menor a la de un bien nuevo, ¿sí? También, por ejemplo, cuando se haya procedido la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a ese revalúo no será deducible fiscalmente, ¿sí? Y aparte, para el tema también de los activos completamente depreciados, que eso también es algo que entró dentro de los puntos importantes del 2024, si se asigna un nuevo valor a los activos completamente depreciados, no se podrán volver a depreciar, ¿sí? Esto entró a través de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, y hay un temita también que lo vamos a ver, que creo que está acá, sí. Bueno, solo para mencionar, también entró bajo esta ley que mencionaba, estableció un avalúo, los vehículos avaluados superiores a $35,000, que no sean deducibles en términos de depreciación, intereses por préstamos, tributos y costos por arrendamiento.
Y esto de aquí, bueno, antes no existía un límite general de deducibilidad basado en el avalúo del vehículo. Después de esta reforma se estableció este límite, pero exceptúa ciertos casos, que fueron casos que se incluyeron, ¿no? El tema, por ejemplo, de los vehículos blindados, que creo que lo tengo mencionado por acá. El tema de los vehículos blindados, bueno, me dice que, por ejemplo, para los vehículos de 35.000 no será deducible el tema de la depreciación, costos, gastos derivados de contratos, que es lo que mencionaba, intereses pagados, tributos a las propiedades de vehículos. Y será deducible únicamente para el tratamiento de vehículos blindados 100% eléctricos y de otras tecnologías de cero emisiones para transporte público, transporte comercial y de cuenta propia. ¿Sí? O que tengan también derecho a exoneración de rebajo del pago. Aquí también entró una ley, la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que esa es la que me indica un poco una deducción por el tema de todo lo que ha pasado de la crisis energética. Esta ley me permite una deducción adicional por depreciación de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la producción limpia y reducción del impacto ambiental. Esta deducción aplica a activos que promueven la producción sostenible durante su vida útil, que generan energías renovables como solar o eólica y que contribuyen a la reducción de emisiones y contaminación en la actividad productiva. También tenemos el tema de la depreciación acelerada, que el SRI me permite aplicar un porcentaje mayor al estándar en casos específicos, con autorización del SRI. Y esto va a aplicar, por ejemplo, para bienes nuevos con una vida útil de menos de 5 años, esta depreciación aprobada no puede exceder el doble de los porcentajes establecidos para bienes nuevos. Y solo se autoriza por razones, por ejemplo, como obsolescencia, uso intensivo o deterioro acelerado. Aquí, por ejemplo, no aplica para bienes usados adquiridos por el contribuyente y no es válida para bienes importados bajo regímenes suspensivos de tributos. Vamos a ver también un poco sobre el tema de la amortización de activos, que eso lo voy a ir pasando de forma rápida para poder ir viendo el tema de los impuestos diferidos. Bueno, la amortización de activos permite distribuir el costo de ciertos bienes a lo largo de varios periodos fiscales, asegurando una deducción progresiva. Aquí los puntos claves podrían ser aplicar a valores registrados como activos según la técnica contable y los activos deben de ser necesarios para el negocio. No es deducible el deterioro de activos intangibles, en este caso, con vida útil indefinida. Y si el negocio cierra, se puede amortizar toda la inversión pendiente en el ejercicio fiscal correspondiente, sin importar si el contribuyente mantiene otras actividades. Eso es importante como recalcar. El tema también de la amortización de los deducibles, bueno, me dice no menos de 5 años, que es lo que estaba comentando, plazo previsto en el contrato de 20 años. Bueno, esta parte de aquí la voy a ir saltando, pero lo van a tener dentro de las diapositivas para poder ir. Esto no ha cambiado, ¿no? Esto sigue siendo los mismos límites ya establecidos dentro de la norma. Este tema del deterioro de cuentas por cobrar sí es un punto clave importante porque se generó el impuesto diferido, ¿no? Que antes era una diferencia permanente. Bajo tema de NIF siempre hubo el tema del impuesto diferido, pero el fisco no me dejaba de crear una diferencia temporaria para poder, digamos, provisionar ese gasto, ¿no? Y irlo deduciendo en el tiempo. Entonces acá el deterioro de cuentas por cobrar me indica que debe estar registrado conforme a la técnica contable, nivel de riesgo y giro del negocio. No es crédito incobrable el concedido al socio, pariente o sociedad relacionada. El deterioro debe ser hasta el 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos al cierre del ejercicio. Es decir, ese es el límite que me da tributariamente, el 1% de los créditos concedidos anuales. El deterioro acumulado no debe de exceder el 10% de la cartera total. Y también me indica que el auditor externo es el que me indica la razonabilidad, debe de validar la razonabilidad del deterioro registrado. ¿Por qué indica eso? Porque bajo la norma contable, como sabemos, las NIF a nosotros nos permiten calcular una estimación de deterioro de incobrables
de acuerdo a lo que yo necesite para mi negocio, de acuerdo al tema del nivel de riesgo y el giro de negocio. Es decir, también me pide a mí que haga un cálculo individualizado o por grupo de clientes para yo poder sustentar esta estimación, ¿no? Que yo incluyo anualmente dentro de mis estados financieros como gasto. Pero el fisco me dice, a ver, está bien, perfecto, tú lo registras bajo la norma contable. Sin embargo, deducible por el momento, por eso se llama diferencia temporaria, la diferencia que me causa entre la parte que excede el límite es lo que yo registro como impuesto diferido, como una generación de impuesto diferido, en este caso una generación por impuesto diferido activo, ¿Qué es lo que va a pasar dentro de mi conciliación tributaria? Va a ser que mi impuesto a la renta del año se vea afectado. Es decir, como hoy en el momento yo me perjudico porque estoy ingresando el gasto no deducible y estoy ingresando el impuesto diferido, pero a futuro, cuando yo dé de baja esa cartera, que también el fisco me establece unos lineamientos, por decirlo así, tú vas a poder hacer deducible esa provisión, porque generaste un impuesto diferido en su momento. En su momento te afectaste para que a futuro tú puedas deducirte esa carga impositiva, por decirlo de esta forma. Bueno, vamos a ver el tema de los límites que comentaba, ¿no? La eliminación definitiva de los créditos incobrables otorgados a partir del ejercicio fiscal 2015 dice que deben haber constado como incobrables durante 2 años o más en la contabilidad, haber transcurrido más de 3 años desde la fecha de vencimiento original del crédito. La liquidación o cancelación del deudor cuando sea una sociedad, es decir, debe haberse declarado en quiebra incluso, o insolvencia del deudor. El deudor bueno, como dije, debe haber prescrito también la acción de cobro de ese crédito. Un poco para abordar así de forma general el tema de la deducción de los gastos de nómina, que me dice que para que los gastos de nómina sean deducibles fiscalmente deben de cumplir con estos requisitos que acá mencionamos, ¿no? Por ejemplo, cumplir con la afiliación del IES y pagar las aportaciones ante la presentación de la declaración del impuesto de la renta, que en este caso, pues no, acá no va a ser dentro de la declaración fiscal anual de abril 2025. Las indemnizaciones por falta de pago, remuneraciones de beneficios sociales, solo serán deducibles si ya se han pagado las obligaciones pendientes al IES. La provisión de cuentas incobrables y de almacenamiento, bueno, nos dice que no son deducibles al registrarse, pero generan impuestos diferidos que se reconocerán cuando se paguen efectivamente, ¿sí? Es decir, que yo poder hacer uso de ese impuesto diferido que estoy cargando en estos momentos. Es clave también realizar cruces de información mensual entre roles de planilla de pago, planilla del IES y la contabilidad para evitar inconsistencias fiscales. En tema de pagos al exterior, bueno, lo voy a saltar también rápido, está el tema de la deducción de intereses de préstamos locales y el exterior, y que para que estos intereses sean deducibles deben de respetar la tasa de referencia establecidas por la normativa tributaria para los préstamos locales y para los préstamos del exterior. Tenemos también los gastos indirectos del exterior también, que no deben de sobrepasar el 5% de la base imponible del impuesto de la renta, más el valor de dichos gastos. Condiciones para que sean deducibles: se deben aplicar a una misma base de asignación a varios miembros del grupo empresarial. Si no se aplica a la misma base, los gastos deben estar relacionados con funciones activos o riesgos que no generen un margen de ganancia significativa para la empresa que los asigna, cumpliendo con regímenes de precios de transferencia en el caso de... hay una sección también para las empresas en ciclo preoperativo, que ellas pueden deducir hasta el 5% del total de los activos, pero solo para este tipo de empresas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco el tema de la jubilación patronal, ¿no? Y como les venía comentando, este tema de la jubilación patronal y el desahucio ha cambiado a lo largo del año, como vemos aquí en el cuadrito. Desde el 2014, pues, teníamos una provisión de desahucio deducible y jubilación patronal deducible a los mayores de 10 años. Luego me dijeron, no, menores a 10 años no deducible, mayores a 10 años deducibles. Y así vino cambiando a medida de la entrada de varias leyes que acá en Ecuador somos fanáticos de cambiar, introducir alguna ley que genere algún beneficio y topar algún reglamento, alguna ley también. Y eso nos obliga a nosotros, los profesionales contables y tributarios, estar en constante actualización. Y actualmente, desde el 2022,
el tema de la jubilación patronal y desahucio es no deducible ese gasto, pero aplica impuestos diferidos para el tema de la provisión, en ese caso. Es decir, y va a ser deducible al momento del pago. El pago. Sí, eso indicaba. Al momento del pago es deducible este impuesto diferido, ¿sí? Y esta provisión que yo estoy ingresando anualmente. Entonces, acá lo podemos ver ya más detallado, estructurado, la provisión de deducible, gasto, registro de impuesto diferido, la documentación soporte, ¿no? Entonces, acá me dice que no es deducible, jubilación patronal y desahucio, que sí me permite registrar un impuesto diferido y que el documento soporte, porque eso también es importante mencionar, hubo un cambio que regía años anteriores, que el fisco dejaba en el aire el tema del estudio actuarial y solo decía que debe ser calculado bajo una reserva, pero no me obligaba a utilizar un cálculo actuarial, es decir, un cálculo matemático por un actuario. ¿Sí? Ahora ya netamente indica que debe ser regido por un informe actuarial emitido por empresas especializadas o profesionales en la materia, ¿sí? Y algo también importante, bueno, el tema también en años anteriores hablaban de que eso también debe ser incluido dentro de las administradoras de fondo, ¿sí? Pero eso también ya fue dejado y acá en este caso... a ver, sí, en el tema de las provisiones, por ejemplo, que es un tema que también causó un poco de controversia, que esas provisiones no utilizadas, como mencionaba al inicio, deberán reversarse ya sea con ingresos grabados o ingresos no renta, en la medida en que fueron deducibles o no. Es decir, yo tengo que tener, como si soy contadora, tengo que tener separado, ¿no? Mi provisión, si ya es una empresa que tiene ya 10, 15 años o un poco más en el mercado y ya viene realizando esa práctica de estudios actuariales, debe tener separado el gasto de los mayores a 10 años, de los menores a 10 años, o apoyarse dentro del estudio actuarial y verificar que el actuario le calcule correctamente y le determine la provisión que sería no deducible, porque cada año hay que reversarlo dentro de la provisión en el caso de alguna salida de un trabajador que no esté dentro y que no necesite... es decir, no tenga los 20 años, no tenga que pagarse esa provisión por jubilación patronal o desahucio. Con respecto al tema de los impuestos diferidos, bueno, el impuesto diferido se registra cuando existe esa diferencia temporaria entre tratamiento contable y tributario de ciertos ingresos, costos y gastos. El activo, es decir, se genera un impuesto diferido activo cuando se espera que los beneficios fiscales superen los costos contables en el futuro. Y pasivo cuando se reconoce cuando los costos contables superan los beneficios fiscales, creando obligaciones futuras. Tenemos aquí unos casos mencionados, por ejemplo, el deterioro de inventarios, esas pérdidas por deterioro no son deducibles al registrarse. El impuesto diferido se usa, es decir, al vender o dar de baja o autoconsumir el inventario. Tenemos también el tema de los contratos de construcciones con pérdidas, también esas pérdidas esperadas que superen los ingresos del contrato no son deducibles. El impuesto diferido se utiliza al finalizar el contrato si las pérdidas se materializan. Claro, tenemos la ventaja que tenemos ahí es que no nos permiten hoy deducir, pero mañana sí, y por eso es que se nos cumple el tema del impuesto diferido. Sí, ok. Sí, otro tema adicional podría ser también el tema de las provisiones por desmantelamiento también, que los costos asociados no son deducibles al inicio y ese impuesto diferido aplica cuando efectivamente se paga la obligación. También tenemos el deterioro de los activos corrientes, las pérdidas por deterioro de activos corrientes como edificios o maquinarias no son deducibles al inicio, se usa el impuesto diferido, asimismo al vender o revertir el deterioro o al terminar la vida útil. Otros casos adicionales, tenemos las provisiones generales y los créditos incobrables, como ya lo mencionábamos, las provisiones no son deducibles inicialmente. Como gastos futuros generan impuestos diferidos que se usan al pagar la obligación o cumplir requisitos legales. Los activos mantenidos para la venta, ganancias o pérdidas por valoración, no generan impuestos inmediatos. El impuesto diferido se usa al vender el activo. Tenemos el tema de los activos biológicos, los ingresos y costos de ese crecimiento de ese activo biológico como cultivos no generan impuestos inmediatos, el impuesto se liquida al vender o disponer el activo. O sea, que en la parte de los activos biológicos, el tema del registro de la ganancia por la valoración del activo biológico la medición.
sí, no nos Sí, va a traer problemas. Sí, de acuerdo. sí, la medición es lo que genera, como comentaba el ingeniero. También tenemos diferencias también en contratos de diferencias de arrendamientos, contratos de arrendamientos con diferencias contables, esos también generan impuestos diferidos, y diferencias en el tema de la depreciación, como lo mencionaba al inicio. Ya como para cerrar, ¿no? El tema de la conciliación tributaria, ¿no? Es importante, el proceso de la conciliación tributaria es digamos, el proceso en el cual se ajustan las diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal. Es decir, yo aquí saco mi base imponible para realizar mi cálculo de impuesto a la renta y después ya descontarle las retenciones o el crédito tributario que yo tenga para poder reducir este impuesto a la renta corriente anual. Tenemos las diferencias permanentes, que son estos gastos no deducibles que no me generan una diferencia temporal, es decir, que no los voy a recuperar. El fisco ya me establece en el artículo enumerado, el artículo 28 y en el artículo enumerado me establece lo que me causa impuesto diferido en el reglamento. Tenemos también, bueno, la normativa aplicable como mencionaba, la ley, las resoluciones, el código tributario, y otra documentación soporte, bueno, todo debe estar documentado dentro de comprobantes de venta, retenciones, facturas y registros contables. Entonces acá más o menos yo parto de una utilidad contable o una pérdida, luego determino el 15% de PTU, eso de aquí, esa utilidad después de la participación de trabajadores, yo voy a incluir los gastos no deducibles, es decir, todo lo que yo me paso del límite o lo que el fisco me establece que no, como indicaba Javier, lo que no está normado, pues se entiende que es algo no deducible. ¿Sí? Solo lo que está en la ley es lo que me dice los gastos generales deducibles y lo que yo debo de incluir dentro de mi gasto normal del año. Okay. De ahí tenemos, ¿sí? Sí, no, solamente quería resumir que lo que nos debe preocupar en esta conciliación tributaria siempre son esas diferencias permanentes, porque las diferencias permanentes son las cosas que nunca vamos a poder recuperar y deberíamos en una planificación de aquí al siguiente año tratar de evitar, ¿no? el asunto de la no deducibilidad, porque lo demás, las diferencias temporales son situaciones que si bien hoy no nos pueden deducir, pero mañana sí vamos a poder. O lo contrario, que hoy de alguna manera son grabadas, pero en el futuro vamos a tener la ventaja. Digo, eso solamente quería resumir. Sí, y es correcto, porque incluso en una correcta planificación tributaria, que yo siempre le indico a nuestros clientes, que al inicio del año es momento de sentarse, o las buenas prácticas contables también de pronto en diciembre, finales de diciembre, realizar un tema de una planificación tributaria o primer mes del año, primeros meses del año, porque eso me ayuda a tener un mejor panorama sobre las leyes que aplican, porque hay leyes que van saliendo, es correcto, durante todo el año en curso, pero hay leyes que ya aplican para el 2025 y que de pronto, si yo no las conozco, estaría desaprovechando algún incentivo, algún beneficio que me ayude a reducir la carga fiscal, porque aquí lo que queremos es básicamente, por decirlo de forma criolla, es no pagar tantos impuestos, ver la forma de optimizar. De optimizar, exactamente, de optimizar la carga fiscal de las compañías. Entonces, bajo ese criterio, esa premisa, yo digo a mis clientes, ok, hay que hacer una planificación, hay que ver, porque de pronto algún gasto permanente, yo lo estoy considerando como permanente, pero puede ser una diferencia temporaria, un gasto temporario. Y yo de pronto en mi conciliación tributaria lo incluyo como gasto permanente y ya no me estoy generando, me estoy perjudicando, por decirlo así, porque no lo voy a recuperar. Y eso sí es claro, el fisco me indica, si yo no creo un impuesto diferido de algo que sí me dice, lo vas a poder deducir, pero al momento del pago, al momento de la venta, etcétera, ¿no? Lo que ya está normado, si yo no creo la provisión en el año que genero el gasto, eso ya va a ser no deducible, entra como diferencia permanente. Entonces, solo para ya terminar, tenemos otro rubro que son los ingresos exentos, no objeto de impuesto a la renta, las deducciones adicionales que les mencionó bien claro Javier, todo el tema del 150, 140, la deducción por jóvenes, y tenemos también estos ajustes por precios de transferencias, ¿no? Que se crean a partir de un estudio de precios de transferencias que lo realiza un experto. Y las diferencias temporarias, ¿no? Que puede ser generación o reversión.
y ahí al final me da la utilidad agravable o la pérdida tributaria, que eso va a ser el valor al cual yo le voy a calcular la tasa de impuesto a la renta. Entonces, creo que sí, creo que con eso ya concluimos la parte de la revisión. Pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todos.